Hola, bienvenidos. En esta ocasión vamos a hablar de una obra también clásica, como es la Apología de Sócrates, donde vamos a hacer una reflexión sobre el diálogo que se mantiene y el juicio que se desarrolla a lo largo de esta apología. Me gustaría leer unas palabras del padre Charles Meyer que yo suelo leerles a mis alumnos porque me parecen realmente sobrecogedoras, en verdad y en razón. Charles Meyer dice lo siguiente en una de sus obras: existen libros eternos que es menester salvar, inmortales, mas sólo si reviven en nuestras almas. Nos preguntamos precisamente si reviven en las almas de esta generación, si nuestros jóvenes se interrogan con Sócrates sobre la sabiduría. Nos preguntamos incluso si conocen a Sócrates, si Sócrates es para ellos algo más que un nombre. Y me quedo aquí. El autor sigue. Creo que la reflexión realmente sobrecoge. ¿Por qué? Porque pregunta si realmente existen libros eternos, libros inmortales, como la Apología de Sócrates. Pero es más, nos pide o se pregunta, y al preguntarse, nos inquiere si realmente conocemos a Sócrates. Si nuestra generación de jóvenes conocen a Sócrates más allá del nombre. Y cuando lo leemos, nos paramos durante un segundo que se hace eterno, porque la respuesta, no por conocida, nos lleva a decir: yo creo que no les conocen. Yo creo que solo lo han conocido porque en algún momento de sus vidas, en un libro de texto, han leído o un profesor les ha hablado de que existe Sócrates. Incluso nos llegan a decir que Sócrates escribió, y entonces el cuerpo se nos llena, porque Sócrates, como todo el mundo sabe, no escribió nada. Pero ellos creen que Sócrates, si es que creen algo, Sócrates escribió. Y entonces nos damos cuenta que la cultura en la que están creciendo nuestros jóvenes estudiantes es la cultura de la nada, la cultura del eslogan, la cultura de una frasecita que se cita, y confunden a Sócrates con Platón y piensan que Platón es un personaje de Sócrates o viceversa. Esta es la realidad que hoy nos lleva y nos congoja, ¿no? Claro, pero es la realidad que Sócrates nos enseña en uno de sus diálogos brillantes que tiene con Alcibíades. Alcibíades, que era un joven efebo, conoce las inclinaciones íntimas de Sócrates y le hace un pacto, el pacto del diablo, pero un pacto que cualquiera podría haber, teniendo las inclinaciones, como digo, de Sócrates, podía aceptar. Yo te entrego mi belleza en una noche a cambio de que tú me entregues tu sabiduría. Y Sócrates, tentado, me imagino, como estaría a aceptar ese pacto, le dice: no puedo aceptarlo. ¿Por qué? Le dice Alcibíades, sorprendido, porque la sabiduría es un camino, como la canción de los Beatles, un camino tortuoso, largo y tortuoso, al que se llega tras muchos años de esfuerzo. No se puede transmitir en una noche de pasión, porque sería una noche de engaño. Y yo no te puedo engañar, porque si mi vida algo es una vida de diálogo y de eticidad. Busco la verdad, no el placer. El placer lo busco en el diálogo que acuna, que se acuesta en la palabra, con la que crecemos, con la que vivimos. Dice Emilio Lledó: somos memoria personal y somos memoria colectiva, porque somos palabra y somos memoria. Memoria de lo que hemos vivido y de lo que hemos crecido con los libros, con las personas con las que hemos aprendido. Sin palabra y sin memoria no somos nada. Yo he crecido, como creo que muchos de ustedes, leyendo la obra de Platón, donde se recoge, como la de Jenofonte, se recogen muchos de los diálogos, o el juicio que se hace en la apología a Sócrates. Lo primero que yo aprendí cuando estudiaba la carrera de Historia es que al
hombre por excelencia de la época de Pericles, al hombre culto, al hombre que es el referente de la gran Atenas, se le va a enjuiciar y se le va a condenar. Y uno le sorprende. Como un hombre que solo ha dedicado su vida a la enseñanza, e incluso fue un ejemplo cuando tuvo que tener algún cargo que diríamos hoy de gobernanza, también fue un ejemplo de eticidad. Puede ser condenado. Y la historia, sabia en lecciones, nos muestra aquí uno de los ejemplos más paradigmáticos. Él, como he dicho, es un ejemplo de eticidad. Hasta el punto que en la República de Platón, en ese libro imperecedero, hay un ejemplo que a mí me sobrecoge, sobre todo cuando lo leí a posteriori, porque la obra El Anillo de Gollum, de la obra famosa de Tolkien, El Señor de los Anillos, está ahí, es el reflejo. Él cuenta un ejemplo muy claro. Hablando con el filósofo Glaucón, Glaucón le dice, todos los hombres somos, por esencia, somos avariciosos. Y le dice Sócrates, eso no es verdad. Y le dice Glaucón, sí, todos. Y te voy a poner un ejemplo. Existe un campesino que se llama Giges, pero encuentra un anillo que si te lo pones, te convierte en invisible. Y cuando se convierte en invisible, ese buen hombre se da cuenta que puede hacer todo lo que quiera. ¿Y qué se dedica? A robar. Y entonces eso es el ejemplo de que todos los hombres, si pudiéramos robar, nos convertiríamos en seres codiciosos. Por lo tanto, la esencia del hombre no es la dignidad, no es la virtud que predica el bueno de Sócrates, es la codicia. Y Sócrates le dice que no, porque el ser humano, a través de la razón, es capaz de paralizar cualquier acto de codicia. Es decir, la razón y la dignidad nos lleva a frenar nuestros instintos más codiciosos, más salvajes, más repudiables. Este ser que es capaz de razonar así, de buscar la virtud por encima de la codicia, nos damos cuenta que es condenado a muerte. Claro, esto te sobrecoge. De hecho, si nos vamos a uno de sus diálogos que son como la antesala de la apología, el Eutifrón, él va caminando al juicio y se encuentra con el sabio Eutifrón, antiguo amigo suyo, y le dice, ¿a dónde vas? Y dice, bueno, voy a un juicio que me van a hacer a mí. Y le dice, pero si tú nunca has calumniado a nadie. Dice, no, yo nunca he tenido, a mis 70 años no he tenido jamás un juicio, porque yo solo he buscado el diálogo y en el diálogo la verdad. Todos sabemos que el oficio de su madre era parturienta, y todo su diálogo es lo que se llama la mayéutica, es decir, descubrir la verdad a través de la pregunta. Y claro, yo no he buscado otra cosa. Y le dice, pero, le dice su amigo, no tengas miedo, aquí vas a salir victorioso. ¿Cómo te van a condenar a ti si eres el heraldo de la virtud? Y él está convencido, tan convencido está que dice, bueno, cuando termine el juicio, luego nos vamos, como diríamos hoy, de copas. Qué engañado estaba. Qué engañado estaba. Lo primero, el primer texto de la apología de Sócrates es sorprendente. No conocemos la acusación, pero no hace falta. Sutilmente, las primeras palabras que vierte y que son recogidas tanto por Jenofonte como por Platón, Sócrates son las siguientes. Yo, después de haber escuchado a mis contrincantes la descripción que hacen de mi persona, yo no me reconozco. Nada nos sorprende hoy en día. Es decir, habían hecho una caricatura grotesca de su persona. ¿Para qué? Para deformarlo. Y con esa deformación presentar no a ese hombre plácido, ese viejo anciano que se ha dedicado toda su vida a caminar por las calles enseñando, ya sea en el Partenón o ya sea en los gimnasios. No, presentan a un ser humano que calumnia, que veja, que atemoriza. Y él dice, yo no tengo nada que ver. Es más, yo no soy un abogado. Yo no conozco la oratoria. Ellos sí.
los que me han calumniado, conocen ese arte. Yo vengo a manifestarme como siempre he sido. Y voy a hacer lo único que yo sé. Dialogar rebatiendo las acusaciones. Y uno dice, ¿qué acusaciones le han hecho? Al hombre que fue el antecedente del Aude Sapere de Kant. Cuando él dice, yo sé que no sé nada, rompe el mito y entra la razón en la historia y en la filosofía. Y la anécdota es muy bonita. Uno de sus amigos van al oráculo de Delfos y le dice, bueno, ¿quién es el sabio por excelencia? Y le dice, no lo dudes, dice la Pitia, que es la voz de los dioses, tu amigo Sócrates. Y él va y se lo comenta a Sócrates, y Sócrates dice, eso es imposible. Yo, el más sabio de los sabios, si yo sé que no sé nada. Y es curioso porque en su verdad, porque lo suyo no era un brindis al sol, en su verdad lo que hace es ir profesión por profesión, empezando por las capas más altas de la sociedad, hasta llegar a los zapateros. Pero se da cuenta que efectivamente, cuando va preguntando, al final dice, bueno, en el mundo de los ciegos el tuerto es el rey. Y yo, que no sé nada del otro mundo, pero me doy cuenta que posiblemente sepa algo más que los demás. Con él entró la razón y entró el diálogo. Kant solo aportó lo que todos hemos aportado a través de él. Pensar para crecer. Pensar desoyendo a los mitos para que el mito se convierta en razón. Y él dice, a través de la razón puedo diluir las tres acusaciones, cada una más falsa. La primera dicen que es un sofista. Es decir, los sofistas eran los filósofos que buscaban la mentira como eslogan. Esto me recuerda a los políticos. En una de sus obras que recoge Mario Vargas Llosa, cuando él quería ser presidente de la República del Perú, él da su primer mitin en la Plaza de San Marcos y empieza con su tono académico y se da cuenta que estaba durmiendo a las masas. Y él dice, no, yo tenía que levantar el tono y actuar como los toreros, a puerta gallola. Abriendo, cuando abren la puerta, sale el toro y el torero se arrodilla y levanta el capote. Yo tenía que levantar el ánimo. ¿Cómo? Alzando la voz, con griterío, desechando. Buscando más la mentira, si se me quiere, que la razón ponderada. Y el sofista era esto. El sofista enseñaba a los jóvenes a utilizar la dialéctica no para convencer a través de la razón, sino a través de la mentira para llegar a los altos cargos. Y además cobraban muchísimo por ello. Y Sócrates dice, yo nunca he buscado, primero, nunca he cobrado, de hecho soy un hombre pobre, su mujer siempre le reprobaba en la miseria económica en la que vivían. Y además, yo solo he buscado, mediante la palabra, ningún subterfugio, he buscado en la palabra el diálogo que conduce a la razón y a través de la razón la verdad. Por lo tanto, siempre he repudiado a los sofistas. De ahí sus famosos diálogos con Protágoras, donde termina venciéndole, porque vence a la mentira, la vence con la razón. Y él le llega a decir, es que no puedo contigo, el gran Protágoras. Segundo caso o segunda acusación, sorprendente. Intenta pervertir a los jóvenes. Claro, él se sorprende. Dice, vamos a ver. Cuando está... Claro, Sócrates, si era algo, era agudo. Y los que intentamos dar clase, intentamos ser socráticos. Intentar copiar algo de su agudeza, ¿no? Dice, ¿cómo es posible que si yo he intentado pervertir las conciencias de los jóvenes, aquí están todos los jóvenes concentrados, o la mayor parte de los jóvenes de Atenas, y ninguno alza la mano para decir que es verdad? Pero bueno, podrían pensarse que los jóvenes están todavía, su conciencia tamizada por mi influencia. Pero esos familiares más cercanos, sus hermanos, sus tíos, sus primos o sus padres, ¿por qué ninguno se alza para decir, efectivamente, Sócrates ha pervertido la conciencia de
mis hijos, de mis sobrinos, de mis primos. Todo el mundo calla. Si todo el mundo calla, es porque sabe que nadie me puede incriminar de un delito que yo no he podido cometer, porque solo he buscado elevar el conocimiento de aquellos a quienes se acercaban a mí. Tercero y último delito. Atacaba a los dioses de la ciudad. Y dice, nada más lejos de la realidad. A mí me han podido ver rezar en distintos templos. Pero lo que yo a veces he podido criticar es que algunos de los mitos son irreales, no son creíbles algunas de las mitologías que se nos han hecho. Pero yo he rezado en muchos de los templos. Ahora, pretender que yo pueda creer todo, ese todo no entra en mí, porque me entra la razón, pero no entra la imposición. Claro, eso es una realidad. Lo vemos en numerosas obras, cómo reza, y lo encuentran rezando a Zeus. Y él invoca continuamente en la palabra a los dioses, por Zeus, continuamente. No hay verdad. Pero por último, la obra no concluye ahí. La obra, realmente el juicio de la apología, termina en el Utifrón. ¿Por qué? Porque aquí, en esta obra, se relata el momento final de su historia, que es el momento cumbre porque refleja toda una vida. En esta obra, perdón, hecho el Utifrón y es el Critón. En esta obra del Critón, le queda ya una noche para ser ejecutada. En esta noche, uno de sus discípulos viene con dinero para sobornar al carcelero. Lo soborna y le dejan entrar. Y le dice, querido maestro, apresúrate porque mañana te van a ejecutar. Y tengo sobornado y nos podemos ir. Y él le da una lección de vida y de eticidad. Y le dice lo siguiente, no, querido discípulo, mi vida no tendría sentido si yo ahora incumpliera lo que siempre he cumplido, las leyes del Estado, porque sin las leyes ni sería ciudadano, ni sería quien soy. Algo tan cercano como vemos hoy en día, ¿no? Porque son leyes justas, no son leyes tiránicas. Las leyes de Pericles, las que yo he defendido. Una vida sin una gobernanza, no la gobernanza de los 30 tiranos, sino la gobernanza de la época que estamos viviendo, de prosperidad, de civismo, de cordialidad, no se puede romper. Yo estoy en contra de la sentencia, pero la sentencia se tiene que acatar. Y yo no dejaría de ser quien soy, el hombre que respeta la ley, que respeta la razón, si ahora me fuera. ¿Y qué sería yo sin poder, como refugiado en otra ciudad donde nadie me conoce, con otro idioma que yo no pueda conocer, sin el diálogo fecundo con mis discípulos o con aquellos que quieren conversar conmigo? ¿Cómo podría yo convencerles cuando ellos me dijeran claramente, si tú eres un réprobo, si tú eres un fugado de la ley, ¿qué verdad me quedaría? ¿La del fugitivo, que no ha acatado su propia condena? De luego, Sócrates, en la Apología, como en el Critón, su última reflexión, nos enseña que una vida sin verdad, una vida sin dignidad y una vida sin ética no merece ser vivida. Espero que esta reflexión les lleve a analizar esta obra como el conjunto de la obra de Platón. Eso es todo.